Listo, bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a iniciar acá por acá la cámara para que me vean. Muy buenas noches para todos, señores especialistas, amantes de la construcción. Bueno, primero que nada, agradecerles por estar conectados en este espacio, en este momento. Veo que hay 28 personas conectadas, entonces, bueno, eh, darles las gracias. Por acá estoy viendo que está Michael, Martín, buenas noches, bienvenidos. Listo, entonces pues señores, muy rápidamente las reglas de oro, cualquier pregunta, duda o inquietud a través del chat como mencionó mi compañera, si no pues también tratar, bueno, en lo posible pues tratar de hacerlo en el chat, si no bueno, levantar la manito y le habilitamos el micrófono entonces para que pueda hacer algún comentario, pregunta, duda o inquietud, ¿vale? Entonces, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Luis Alejandro Bracho. Hago parte del equipo de formación comercial por parte de la empresa Corona Agrival, específicamente para la zona costa. Y para mí es un placer estar acá, compartir este espacio con ustedes, señores especialistas o integrantes del círculo de especialistas de HomeSend. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre algo que yo digo que sin eso nosotros no podemos llegar a terminar una obra, ¿cierto? Y es como ese proceso de estucado y enmasillado que me permite a mí conseguir ciertos resultados dentro de la construcción o dentro de la obra, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, el día de hoy vamos a hablar sobre todo ese tema de estucos, como ese tema de generalidades, qué consigo dentro del portafolio de Corona. Vale, entonces digamos entender como cuáles son esas diferencias, esas comparaciones. Entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Entonces, permítanme un segundo y me confirman, por favor, cuando ya estén viendo mi presentación. Entonces, bueno, por allí creo que ya la estamos viendo. Entonces, como podemos ver, el día de hoy vamos a hablar específicamente de estucos plásticos, atributos y recomendaciones, ¿ok? Entonces, para dar inicio a todo este tema del estuco, ¿cierto? Yo tengo que tener en cuenta ciertas cosas antes de comenzar como a estudiar o a trabajar este tipo de productos, ¿vale? Entonces, a ver, yo lo primero, antes de iniciar toda esta parte, ¿verdad? A mí me gusta hablar de generalidades, ¿ok? Vamos a hablar de generalidades de estos productos y para esto vamos a comenzar con lo siguiente. A ver, ¿quién me podría decir a través del chat? Ojo con esto, a través del chat, ¿quién me podría decir que con sus propias palabras, qué es un estuco y para qué sirve? A ver, ¿para qué creen ustedes que sirve un estuco? ¿Qué es un estuco? Luis, tiene el Sí, micrófono ya. Ya le sí, activo qué el pena. micrófono. Listo, muchas gracias, qué pena. Entonces, listo. Entonces, listo, por acá estoy viendo que me están diciendo, ¿verdad? Y me dicen, a ver, vamos a leer el chat, me dicen, bueno, acabado, protección, sistema de acabado, dar terminado liso a las paredes, muy bien, es un cubrimiento, es un acabado estético. Acabado para finalizar obra gris, muy bien. Dar acabado fino y cubriente a imperfecciones, muy bien, para que permita cerrar poros, presentar bueno, preparar superficies lisas para acabado de pintura, muy bien. Entonces, embellecimiento, muy bien. Entonces, efectivamente. Cuando yo tengo claro qué es un estuco y para qué sirve básicamente esto, un estuco básicamente es un producto que yo utilizo o implemento en este proceso cuando yo tengo mi obra gris y la quiero pasar a obra blanca, ¿ok? Y me permite dar ese preacabado. Cuando yo digo preacabado puede ser liso o texturizado. No necesariamente tiene que ser liso, puede ser liso o texturizado. Y específicamente está dirigido ¿para qué? Para paredes y pisos, perdón, para paredes y techos. Entonces, en este orden de ideas es lo que me hace cuando yo defino un estuco o una masilla, estoy hablando de un producto que me genera un preacabado. ¿Por qué un preacabado? Porque luego del estuco, obviamente yo aplico cualquier producto adicional, como el caso de una pintura. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo claro esta parte, cuando yo tengo ya claro
toda esta parte, permítanme un segundo, yo tengo que entender y tener en cuenta que yo puedo conseguir diferentes productos. Entonces yo voy a conseguir dentro del mercado productos como las masillas y los estucos en general. Entonces yo quisiera preguntarle, para ustedes, ¿cuál es el uso del estuco y cuál es el uso de una masilla? A ver, qué pena. A ver, ¿cuál podría ser como esa diferencial entre un estuco y una pintura? Perdón, entre un estuco y una masilla. ¿Cuál creen ustedes que podría ser como ese diferencial más importante? O bueno, mira, Luis, los estucos sirven para esto y las masillas sirven para esto otro. O sea, ¿quién me podría decir quién tal vez la tiene clara? O bueno, mira, yo considero y creo que esto. Practicidad, Germán nos habla de practicidad. Podría ser algo muy interesante. Las masillas vienen listas. Pero fíjate, Germán, que yo tengo estucos que ya vienen listos también. O sea, yo manejo dentro de mi portafolio, ahorita los vamos a conocer rápidamente. Yo manejo estucos que ya vienen listos, ya vienen en pasta. Así como manejo estucos en polvo también. Y también manejo masillas que vienen listas y también manejo masillas que vienen en polvo, irónicamente. Entonces, a ver, masilla rellena y estuco acabado. Interesante ese concepto. Masilla para dar relleno, nivelación, superficies irregulares. Las masillas es más delgada, sirve para dar acabado fino. El estuco es un poco más grueso y sirve para rellenar. Miren que ahí hay como esos comentarios encontrados. Unos dicen que es para rellenar, otros dicen que es para dar acabado fino. Entonces, fíjense acá. Vamos a definirlo de la siguiente manera. Cuando yo hablo de un estuco, estoy hablando de un producto que está diseñado para mampostería. Entonces, ¿qué quiere decir la mampostería? Mampostería es toda la obra rígida. Me refiero a una pared de ladrillo, bloque, cemento, arcilla, por ejemplo, todo lo que es rígido, todo lo que no se mueve. ¿Y por qué razón? Porque el estuco, el acabado del estuco es rígido. Indistintamente si este producto es en polvo o es en pasta. Yo tengo que tener en cuenta eso. Indistintamente, un estuco, si es en polvo o si es en pasta, el estuco sirve para mampostería. O sea, Luis, yo tengo una pared hecha en pantalla de concreto, estuco. Luis, yo tengo una pared hecha en ladrillo de arcilla, estuco. Luis, yo tengo una pared hecha en bloque de cemento, estuco. Todo lo que sea en mampostería se debería estucar. Ahora, cuando yo hablo de masillas, estoy hablando de masillas, pero estoy hablando de productos que sirven, perdón, para sistema liviano. Luis, ¿qué es sistema liviano? Entonces aquí es importante que yo tenga en cuenta esto. El sistema liviano no solamente es drywall o yeso cartón, como yo lo quiera llamar, o panel yeso, tiene diferentes nombres, pero mucha gente lo asocia a que el sistema liviano solamente es drywall, ¿cierto? Drywall, yeso cartón, panel yeso, como usted lo quiera llamar. Pero realmente el sistema liviano también tiene productos de uso interior. Y cuando yo hablo de panel yeso es porque estos productos son de uso interior nada más. Pero yo dentro del sistema liviano yo también consigo productos de uso exterior. Por ejemplo, ¿cuál? Las láminas de fibrocemento, el Eternier, el Etherboard, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, ¿qué pasa? Las masillas están diseñadas para estos sistemas livianos. ¿Por qué razón? Porque las masillas tienen la capacidad de tener cierta flexibilidad. O sea, no son rígidos como los estucos, indistintamente si esas son en polvo o si son en yeso. ¿Me doy a entender? Entonces, fíjense lo interesante de esto, porque algunos me decían, Luis, es que el estuco me sirve para rellenar. Yo también tengo masillas que me sirven para rellenar, por ejemplo. Luis, yo tengo, por ejemplo, que las masías sirven para dar acabado fino. Yo tengo estucos que están diseñados específicamente para dar acabado fino. Entonces, ¿qué quiero entender y que quiero que quede claro el día de hoy, señores especialistas? Que realmente la diferencia entre un estuco y una masilla viene comprendida es porque el estuco está diseñado para mampostería, mientras que las masillas están diseñadas ¿para qué? Para sistemas livianos, indistintamente si esos son en uso interior o en uso exterior. ¿Vale? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con este tema hasta el momento de lo que acabamos de ver. Listo. Entonces, eh, ¿qué seguimos acá? Entonces vamos a comprender
todo este tema. Entonces, si yo veo ahí, ¿verdad? Yo voy a encontrar algo muy importante y es, muchas veces a nosotros como maestros de obra, vamos a decirlo así, dicen, bueno, por un tema de costo, yo prefiero preparar un estuco fabricado en obra, ¿cierto? O sea, comprar los materiales y yo fabricar mi estuco o mi masilla, ¿cierto? Y hay que tenerlo claro, pues es un tema de costo. Pero también obviamente existe esos productos que ya vienen premezclados de la fábrica, o sea, un producto que a mí me entregan en un tanque o me lo entregan en un saco y obviamente yo simplemente lo preparo. Cuando yo tengo claro esto, yo tengo que ver y entender cuáles son las ventajas de utilizar un producto, digámoslo así, comprado o adquirido ya listo, bien sea para aplicar o preparar, mientras que, pues, o cuando utilizo un estuco fabricado en obra. ¿Me doy a entender? Entonces, a ver, primero yo quiero saber qué ventajas podría haber cuando yo adquiero un producto que ya viene listo, ya viene empacado. ¿Qué ventajas como maestro de obra, como especialista, como arquitecto, como ingeniero, como albañil, como usted lo quiera, como usted se quiere y sentir identificado? ¿Qué ventaja tiene usted cuando compra un producto que ya viene listo, que ya se lo traen empacado, bien sea en pasta en polvo, en comparación con comprar o tener que comprar todos los elementos y tener que prepararlo usted mismo? ¿Cuál podría ser una ventaja? A ver, ¿qué me dicen por ahí a través del chat? O bueno, también son válidas las respuestas que me digan, ve Luis, para mí es mejor preparar el producto yo, comprar las cosas. Entonces, bueno, por acá me dice, su granulometría es controlada. Muy bien, así es. O sea, yo garantizo que toda la textura de la pasta o del producto sea totalmente homogénea. La calidad, muy bien. La dosificación exacta, exacto. Tiempo, costos. Tiempo, el desperdicio y secado, muy bien. Entonces, señores, por eso, gracias y por esos comentarios que ustedes acaban de decir, es que para nosotros es importante que ahorre esfuerzo, ahorre tiempo y dinero estucando con Corona. Entonces, fíjese, aquí Martín me dice, me gusta más preparar el estuco. Listo, es válido, Martín, teniendo en cuenta pues que cada quien tiene su forma de trabajar. Sin embargo, nosotros, desde la marca, ¿qué te garantizamos cuando una persona, o qué garantizamos cuando una persona tiene la capacidad de comprar un producto que ya viene premezclado en fábrica? Todos esos beneficios que ustedes dijeron. Yo te garantizo la calidad y el respaldo de mi producto. Que si mi producto te va a fallar, detrás de esa marca va a haber una empresa que te va a responder si ese producto tiene algún problema. ¿Qué pasa si tú lo preparas tú mismo? Bueno, no voy a decir y esperemos que no sea el caso. Pero si llega a tener una falla, ¿quién le toca responder por esa preparación o por ese producto, Martín? Te tocaría responder a ti. Y no quiere decir que no lo vayas a hacer o que tú no tengas la experiencia para preparar un producto. Pero tú no sabes si dentro de los caolines, marmolinas, aditivos que tú utilices para esa mezcla, yeso, por ejemplo, o cemento, dependiendo del caso, tú no sabes si ese producto tiene una falla y por ende va a dañar tu producto. No sé si me doy a entender. Entonces, ¿qué pasa? Si eso, y eso no estamos exentos, hasta nosotros como fabricantes de pinturas y estucos, estamos propensos a que esto suceda. Lo que pasa es que cuando esto nos sucede a nosotros tenemos la capacidad de responder sin afectar, digamos, el bolsillo del maestro de obra. ¿Me doy a entender? Entonces, ahí es donde nosotros entramos como marca, como organización, para generarte un respaldo, una protección, una garantía, no solamente al cliente final, sino a ti como maestro de obra cuando te inclinas por utilizar un producto que bien sea o ya viene listo para aplicar o viene premezclado en fábrica para que tú simplemente le agregues agua y lo prepares y listo. ¿Vale? Entonces, hasta allí vamos con esa información. Pero válido totalmente, señor Martín Aguirre. Bien, entonces, yo tengo que entender hoy en día cómo se clasifica el portafolio, en este caso, de Estucos Corona. Entonces, yo tengo que entender que dentro del portafolio de Estucos Corona, yo voy a encontrar la siguiente clasificación. Yo voy a encontrar estucos en polvo para interiores,
que son base yeso, voy a encontrar estucos en polvo para exteriores, que son base cemento. Miren que los dos son en polvo. Lo que es que uno es de uso interior y otro es de uso exterior. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? La base. Eso quiere decir que para uso interior es base yeso, mientras que para uso exterior base cemento, por ende me resiste intemperie. Ahora también voy a conseguir los estucos en pasta. Y estos estucos en pasta, ¿ok? Yo los voy a conseguir tanto para uso interior como para uso interior y exterior. ¿Cómo así, Luis? Y claro, obviamente, yo si un producto me sirve para el exterior, obviamente me va a funcionar para el uso interior como tal, si me sirve para exterior. Bueno, aquí Martín dice, bueno, hasta ahora, no sé, me han cuadrado los estucos. Chévere, perfecto y lo felicito. Más bien, pásenos la fórmula para ver cómo nos va. Y de verdad, pues bien, excelente si le ha funcionado de esa manera, señor Martín. Entonces, listo. Cuando yo tengo eso en cuenta, yo ahora tengo que yo tengo que validar alguna información y es la siguiente. Por ejemplo, qué pena. ¿Cuáles son las ventajas de los estucos plásticos en comparación con un estuco en polvo base yeso? O sea, cuál es la diferencia? Porque aquí no es que uno sea mejor que otro. Yo siempre tengo que entender que cada producto tiene su función particular. Entonces, cuando yo veo eso, yo tengo que tener la claridad, hey, ¿para qué sirve este producto? ¿Cómo me funciona? Antes de decir si el producto es bueno o es malo. Ok, entonces vamos a ver esto rapidito. Entonces, mire, un estuco en pasta, ¿verdad? Un estuco en pasta, características de estos productos. Primero, se adhieren muy bien en diferentes superficies. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Por ejemplo, una ventaja que tiene un estuco plástico o un estuco en pasta, vamos a decirlo así, es que él se pega sobre pared pintada. Algo que un estuco en polvo, indistintamente si es de uso interior o es de uso exterior, no lo hace o no lo hace bien. Entonces, aquí es donde entra ese tema y es, Luis, ¿qué estuco es mejor? ¿El en polvo o en pasta? Depende. Si yo voy a estucar una pared o voy a hacer algunos resanes en una pared que ya tiene pintura, la mejor opción es un estuco en pasta o un estuco acrílico, como lo quiera llamar. ¿Por qué razón? Porque este sí se pega sobre paredes pintadas. Ahora, si tú me dices, no, Luis, es una obra gris, ahí sí yo preferiría o me inclinaría por un estuco en polvo. ¿Por qué razón? Porque al ser obra gris yo me voy a encontrar todo ese tema de porosidades, me voy a encontrar ese tema de necesidad de tener que tal vez rellenar o nivelar, algo que un estuco en pasta no me permite. Una característica es que un producto en pasta no tiene capacidad de relleno. Entonces, al no tener capacidad de relleno, pues obviamente, no sé si a ustedes les ha pasado que hacen un huequito en la pared de un chazo, por ejemplo, y lo van a rellenar, y usted compra el poquito de masilla, lo pasa, y a las 2 horas que se seca el producto, usted encuentra que el producto se chupó, o digamos se contrajo, no queda liso. Y usted vuelve a pasar la espátula con la masilla, y a las 2 horas vuelve a ver que, ¡pum!, se volvió a contraer y no le volvió a quedar liso. ¿Por qué razón? Porque estos productos no están diseñados para rellenar. En cambio, si yo tomo un estuco en polvo y lo preparo, este producto sí tiene buena capacidad de relleno. Entonces, para ese tema de chazos, ¿verdad? Cuando la pared, por ejemplo, no está pintada, idealmente, un estuco en polvo es la mejor opción. ¿Vale? Ahora, Luis, un estuco en pasta me genera un acabado muchísimo más liso, pues porque obviamente ya es una pasta que ya viene preparada y diseñada para esto. Entonces, un producto en pasta está diseñado para ser aplicado en capas finas, da un mejor acabado, vamos a decirlo así, permite hacer todo tipo de texturas. O sea, cuando yo miro ver ese diseño, yo puedo utilizar un estuco en pasta para dar cualquier textura o diseño sobre la pared y que me quede ya listo. ¿Ok? Es un producto altamente blanco. Ojo con esto. No quiere decir que yo el estuco no lo voy a pintar. No, señor. Yo el estuco, o mejor dicho, la protección de un estuco es la pintura, a excepción de unos que otro por allí. Pero la protección del estuco se llama pintura. Indistintamente si este producto o esta pintura es tipo uno, tipo 2 o tipo 3. ¿Vale? A ver, para que tengamos un concepto claro, voy a dejar de compartirles un momento para que lo puedan ver mejor. Y miren lo chévere de esto.
Cuando yo tengo una pared, ¿verdad? Pasa algo interesante y es lo siguiente. Cuando yo estuco la pared, por ejemplo, hoy, Luis, mira, me alcanzó hoy en la obra simplemente para estucar y no voy a pintar enseguida. ¿Qué pasa con eso? A ver, ¿quién me puede decir qué pasa cuando yo estuco la pared y no la pinto enseguida? ¿Qué pasa con el paso del tiempo? ¿Qué recomienda, qué creen ustedes que le puede pasar a ese producto, a esa superficie que yo le apliqué un estuco, pero no la pinté? ¿Qué puede pasar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué puede estar pasando allí? Polvo, grasa, se sella. Entonces, a ver, al contrario, este producto o esta superficie, con el paso del tiempo, lo que hace es que se empieza a desboronar, se empieza a desconsolidar, o sea, el estuco se empieza a soltar. ¿Por qué razón? Cuando digamos, cuando yo estoy preparando un estuco tiene una X cantidad de concentración de sólidos, pero también tiene una X cantidad de concentración de resinas. Estas resinas tienen algo y es que las resinas son las que se encargan que cuando el producto, la mezcla se seca, este producto queda así, totalmente unido y pegado a la pared. Eso es lo que pasa. Con el paso del tiempo, esas resinas o esos aditivos se empiezan a evaporar. Cuando ellos se empiezan a evaporar, ¿qué pasa? Ya no hay nada que los sostenga, por ende los sólidos quedan ahí sueltecitos y con cualquier pasada, ¡pum!, se cae. Por eso es que cuando yo con el paso del tiempo, si yo no estuco una pared y yo me recuesto a ella, pues eso pasa, me empieza a manchar. Es más, miren, para un claro ejemplo, las pinturas pasa lo mismo. Una pintura tipo 3, ¿qué pasa? Una pintura tipo 3 tiene mucho sólido, pero tiene pocas resinas, por eso es que resiste poco. Entonces aquí es donde vamos y sucede lo mismo. Esas resinas se evaporan mucho más rápido y por ende cuando yo veo una pintura tipo 3 de baja calidad, cuando yo veo me recuesto, ¡pum!, se ensucia o me ensucia. Es por eso, porque se empieza a desconsolidar. Aquí me preguntan, Luis, ¿pero en cuánto tiempo? Depende del fabricante. Por lo menos yo puedo decirlo abiertamente, una pintura tipo 3 de Corona no desconsolida, pueden pasar 2 y 3 años. Es más, con una pintura tipo 3 tú podrías pintar el interior de tu casa, ojo, sabiendo que no la puedes limpiar y no la puedes lavar, porque si le cae agua se puede dañar. Pero de que tú le pases la mano y te manche, una pintura tipo 3 de Corona, no, con eso no te pasa. Pero tú vas a buscar otros productos del mercado que tienen muchas menos resinas y te vas a dar cuenta de que al año, a los 6 meses, tú le pasas la pared y enseguida, digámoslo así, te hace el manchón blanco. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo tengo claro esto, yo tengo que entender que los estucos, por ejemplo, yo los tengo que pintar automáticamente o bueno, se recomienda hacerlo en un tiempo prudente, no esperar mucho tiempo para poder aplicar, porque esto lo que va a hacer es sellar y mantener todos esos elementos ahí pegaditos. Por ahí me hacían una pregunta, Luis, ¿qué estucos me recomiendas para un muro de concreto? Entonces, chévere lo que me acabas de preguntar. Entonces, mira, aquí es donde yo quería entrar y voy a volver a compartirles pantalla, porque aquí es donde entra la otra clase de producto. Entonces, cuando yo miro esto, yo tengo que entender lo siguiente. Los estucos en pasta tienen muy buena adherencia sobre cualquier superficie. O sea, digamos, Luis, yo podría estucar con un estuco en pasta una pantalla de concreto, un muro de concreto. Claro que sí, se va a pegar muy bien. Pero tenemos que entender que hoy en día, lastimosamente, cuando dentro del proceso constructivo de una pared de concreto, te lo hacen con unas formaletas o con unos moldes, ¿cierto? Y que esos moldes deberían ser completamente lisos, pero esa es la realidad del mundo constructivo hoy en día acá en Colombia, no es así. O sea, cuando yo empiezo a ver que me entregan un apartamento hecho en concreto, vaciado en concreto, nuevo, empiezo a ver como esas barrigas, esas salientes, esos hundimientos en las paredes, que obviamente me obligan a, ¿qué?, a tener que utilizar un producto que me permita rellenar esas deformaciones y poder generar una superficie completamente lisa y plana. Por eso muchas veces me veo obligado a tirar o un pañete o utilizar un estuco en polvo, que estos estucos en polvo sí tienen capacidades de relleno. Entonces mira la diferencia. Un estuco en pasta no tiene capacidad de relleno, un estuco en polvo sí. O sea, es donde yo entro con este concepto. Ahí esto es otro concepto, permítanme un segundo, por favor. Permítame un segundo, qué pena.
Qué pena con ustedes. Estamos en vivo y se metió mi hijo aquí a la reunión. Entonces, listo. Les decía, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con los estucos en polvo? Los estucos en polvo sí tienen buena capacidad de relleno. Entonces, cuando a mí me preguntan, Luis, para una pantalla de concreto, ¿cuál sería la mejor opción? Para mí, un estuco en polvo. ¿Por qué? Porque me va a permitir rellenar, me va a dar un acabado liso también, pero también yo tengo que entender algo, que es mucho más económico, muchísimo más económico que un estuco en pasta. Entonces ahí voy respondiendo enseguida a esa pregunta, donde me dicen, Luis, ¿qué sería mejor para una pantalla de concreto? Si me preguntan para mí, en uso interior, un estuco en polvo base yeso. Un estuco en polvo base yeso me sirve perfectamente para dar acabado liso, para rellenar obviamente me sale mucho más económico que un estuco en pasta. Claro, me tocaría buscar una persona que tenga la capacidad de preparar o conocer la preparación de este producto, o yo explicarle para que simplemente lo haga. ¿Listo? Listo, por aquí tengo. Si tengo una pared estucada hace tiempo, ¿la puedo pintar o toca hacerlo de nuevo? No, señor. Aquí lo que tenemos que garantizar es que, recuerda, que si esa pared está polvorienta, ¿verdad? Y yo la voy a estucar, yo necesito garantizar que donde yo vaya a aplicar el estuco no haya polvo. Entonces, ¿qué me tocaría a mí? Limpiar muy bien la superficie. Y aquí es donde entra un famoso producto que yo lo conozco en el mercado. En el caso de la marca Corona lo conocemos como Acrylic 50 o Primer Core. En el mercado cotidiano lo conocemos como emulsión acrílica o mal llamado acronal, que básicamente es un producto que si yo lo combino con agua, eso me va a generar una imprimación, o sea, me va a consolidar la superficie, va a evitar ese desprendimiento y va a preparar esa superficie ¿para qué? Para que yo le aplique la capa de pintura. Entonces, Luis, ¿cómo se prepara ese producto? Simplemente tomo la emulsión acrílica, la combino con agua, tranquilamente cuatro partes de agua por una parte de producto, porque lo que voy a hacer es básicamente un sellador sobre la pared y ya sobre eso yo puedo pintar tranquilamente. Entonces fíjese que no es necesario tener que volver a estucar o tumbar todo eso para volver a pintar, que no es necesario. ¿Cuánto tiempo es el óptimo para pintar? Bueno, o sea, si tú me preguntas a mí, ¿tienes la capacidad? Cuando ya la capa de estuco, la última capa de estuco esté seca, podemos estar hablando de una buen secado para saber que no tenemos problemas al día siguiente de que terminaste de estucar. Tranquilamente un estuco, dependiendo de las temperaturas, puede estar secando entre 3 a 6 horas, 12 horas, dependiendo de la humedad, dependiendo del espesor. Pero si me preguntas a mí, yo esperaría 24, o sea, terminé de estucar hoy, mañana pinto, darle espacio a que ese estuco seque mejor, saca toda esa humedad y obviamente yo pueda pintar sin problema. ¿Cuánto tiempo mínimo o máximo para pintar después de estucar? Ya respondimos a esa pregunta. Para ese caso, utilizar un estuco Max es perfecto, José Daniel. Muchísimas gracias. Entonces, fíjate que el estuco Max, por ejemplo, es un estuco en polvo que tiene muy buena capacidad de relleno, pero él tiene una ventaja y ya él, es que él ya no es base yeso. Ya estamos hablando de que él es base cemento. Entonces, al ser base cemento, ¿qué pasa con este producto? Este producto no solamente me sirve para uso interior, sino que también me sirve para uso exterior. Entonces, en ese orden de ideas, ya estoy hablando de un producto, por ejemplo, mucho más beneficioso. Tengo que entender que el valor también es un poco más alto, pero voy a conseguir otros beneficios. Por ejemplo, como mayor tiempo abierto. O sea, yo puedo preparar X cantidad de productos, cierta cantidad de productos, sin tener que estar preparando pequeñas cantidades, corriendo el riesgo de que se me seque rápido. Ya, eso es una ventaja, por ejemplo, cuando hablamos del Stucor Max en polvo para exteriores. Ahora, otra ventaja que tiene, mientras que un estuco base yeso, por ejemplo, en el portafolio de Corona, normalmente las capacidades pueden estar entre 1 centímetro y centímetro y medio. Casos muy puntuales como la zona del valle, la zona costa, tenemos estucos, somos privilegiados porque tenemos unos estucos en polvo que tienen capacidades de relleno de hasta 3 centímetros, por ejemplo, indistintamente teniendo en cuenta la temperatura de la zona. Miren que en el valle es muy frío, aquí en la costa es muy caliente. Y una de las reclamaciones que teníamos dentro de los estucos, ¿cuál era? Que listo, el producto rellena, el producto es muy bueno, pero seca muy rápido. ¿Qué pueden hacer? Entonces Corona tomó la decisión de fabricar un estuco exclusivamente para, en el caso de la zona costa, un producto exclusivo para nosotros por el tema de la temperatura. Y esa es la ventaja que usted va a encontrar con Corona. Que Corona va a tener, usted va a decir, mira, el portafolio de estucos en Antioquia no es el mismo portafolio que en la costa, no es el mismo portafolio que en Bogotá, no es el mismo portafolio que en Santander.
¿Por qué razón? Porque cada zona tiene sus particularidades y esa es la ventaja que usted va a conseguir con una empresa reconocida como nosotros, con una marca de prestigio. Y es que obviamente cuando tú empiezas a ver esas necesidades que ustedes como especialistas nos indican a nosotros, nosotros buscamos la forma de poder satisfacer esas necesidades y eso lo hacemos como especializando nuestro portafolio, ¿vale? Muy bien. Señor Luis, una fachada con acabado en graniplas, muy bien. ¿Qué tipo de estuco le puedo aplicar para dar un acabado liso? Entonces, mira que aquí es bastante interesante el tema. Porque cuando nosotros estamos hablando de un graniplas, estamos hablando de un producto que ya es acrílico. Es como si tuviera una pintura, ¿cierto? Entonces, un estuco en polvo, lastimosamente en esta situación, no es el más recomendable. ¿Por qué no es el más recomendable? Porque se los acabo de explicar. Un estuco en polvo no tiene la capacidad de pegarse sobre pintura. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuáles serían las opciones? Primera opción, remover el Graniplas y utilizar entonces, puede ser un estuco en polvo de uso exterior como el Estucor Max, ¿verdad? O en su defecto, utilizar un estuco plástico acrílico. Puede ser, por ejemplo, un estucor interiores exteriores. Ahorita se los voy a mostrar. Por ejemplo, un estucor nevado, ¿verdad? Que son estucos acrílicos, estucos en pasta, que sí se van a pegar sobre esas pinturas o sobre ese acabado del Graniplaza. Ahora bien, que tengo que tener en cuenta que estos productos no están diseñados para rellenar. Entonces, ¿qué pasaría? Me tocaría aplicar muchas capas para poder llegar a ese punto y teniendo en cuenta el costo del material, ahí es donde uno se sienta a ver y empieza como a sopesar eso. O sea, ¿qué me cuesta más? Retirar todo y aplicar un estuco nuevo, ya me queda totalmente liso o en su defecto, bueno, dar capa tras capa tras capa hasta poder llegar a, a ese relleno del producto. ¿Me doy a entender? Tengo un cliente que estucó unos muros pañetados con estuco en polvo. Cuando pinta, el estuco se desprende del muro. ¿Qué pasó allí? En eso, tierra caliente la costa. Muy bien. Si el estuco se levanta cuando pasas la pintura, cuando pasas, le aplicas la pintura, pasan dos cosas. Una, primero, no hubo una buena adherencia del estuco sobre el pañete. Qué pena. No hubo una buena adherencia del estuco sobre el pañete. Pero también pudo haber pasado que la capa de estuco fue muy gruesa, muy fina. Al ser tan fina y no tener una buena adherencia, el producto se desprende con facilidad. Eso es lo que está pasando. Qué pena con ustedes, tengo un tema de alergia acá, pero bueno, qué pena con ustedes. Entonces, listo. Les decía, cuando el producto, en este caso, está sucediendo eso, puede ser que la capa haya quedado muy fina o en su defecto, el producto, digámoslo así, no tuvo buena adherencia, o sea, no se preparó bien la superficie. ¿Me doy a entender? Buenas noches. ¿Puedo aplicar estuco sobre Graniplas? Ya lo acabo de responder. Estamos hablando o varias capas de estuco acrílico para poder generar ese relleno, dependiendo del estuco, el Graniplas que tenga. O en su defecto, tocaría remover el Graniplas para aplicar un estuco en polvo. Tendríamos que sacar cuentas. ¿Qué me sale más rentable? ¿Qué me sale más económico? Eso es lo que tendría que validar. ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer para cuando prepare el estuco no se seque tan rápido y alcance a aplicarlo? Entonces, Brian, mira, aquí sucede algo interesante y es, nosotros tenemos diferentes tipos de estucos. Entonces, por ejemplo, dentro de nuestro portafolio, permíteme acá, voy a mostrarte esto. Permíteme un segundo y te busco el portafolio, que lo tenemos por acá. Permíteme. Bueno, no lo tengo acá ahorita, el de los en polvo. No lo tengo acá. Tengo el de los acrílicos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con un estuco en polvo? Bueno, entonces en este orden de ideas que tengo que tener en cuenta yo. Por ejemplo, dentro de mi portafolio tengo un primer producto que se llama Estucor Profesional. A ver, Brian, no sé si me puedes responder en qué área estás, en qué ciudad de Colombia o en qué zona de Colombia te encuentras.
como para orientarte un poquito. Eje cafetero, muy bien. Entonces, en el eje cafetero, Brian, nosotros manejamos un estuco que, por ejemplo, se llama estucor profesional. Entonces, ese es un estuco muy básico. Es un estuco en polvo, es nuestro estuco más económico, pero es un estuco muy básico. Entonces, si tú me preguntas a mí, señor Luis, por ejemplo, para una pantalla de concreto, ¿me serviría el estucor profesional? No, para una pantalla no. ¿Por qué? Porque es demasiado lisa y ese estuco es muy básico. Entonces ya nos tendríamos que ir a un producto un poquito más específico como el estucor listo. El estucor listo sí se pega sobre pantallas de concreto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa acá? Ya cuando yo hablo de un estucor profesional, que es un estuco muy básico, este estuco tiene un tiempo de secado tranquilamente de 15 minutos. Y te estoy hablando allá en el eje cafetero. Aquí en Barranquilla ese estuco a mí me pasó. Yo lo preparé, lo apliqué y cuando quise buscar la otra llanada, la otra pasada de la llana, ya el producto estaba seco. O sea, en menos de 15 segundos se secó. ¿Por qué? Porque la temperatura del área de la zona no me permite trabajar. Por eso es que te hablaba de los estucos especializados. O sea, por ejemplo, ¿qué te recomendaría yo? Buscar un estuco que tenga unas mejores propiedades. Por ejemplo, un estucor listo. Un estucor listo es un producto también base yeso en polvo, también de uso interior, pero ya su tiempo abierto es mucho más extendido. Estamos hablando de 30 minutos o 20 minutos más o menos, entre 20 y 30. Ahora, cuando tú me preguntas a mí, un Estucor Max, por ejemplo, que es un estuco base cemento, ya estamos hablando de un producto que puede tener entre 30 y 45 minutos abiertos. ¿Me doy a entender? Entonces, posiblemente, Brian, lo que esté pasando es que sí, puede ser un estuco, pero tal vez el estuco tiene muy pocos aditivos, muy pocas propiedades, y obviamente cuando tú no secas, tienes que entender esto, cuando tú aplicas este producto que tiene cierta humedad y lo aplicas sobre una pantalla, sobre un pañete o sobre un concreto, que está completamente seco, también tienes que entender que ese producto le quita, le chupa la humedad al estuco y por ende también se seca mucho más rápido. Por eso es que cuando tú ves una lámina de yeso, y de yeso no, de fibrocemento y le aplicas estuco, por ejemplo, o alguna masilla, el producto seca muy rápido. ¿Por qué? Porque prácticamente la poquita humedad que tiene se la termina de quitar la lámina. Lo mismo pasa acá. Entonces, ahora, cuando hablamos del balde, también tenemos que tener un tema de temperaturas. Entonces, siempre, pues, la recomendación es no dejarlo expuesto al sol, tratar de no trabajarlo en el sol, ¿verdad? O si vas a trabajarlo afuera en exteriores, pues tratar de poner algo, de cubrirlo de algo para que el sol no le pegue directo y no lo seque tan rápido. O la recomendación es utilizar un producto que tenga, digamos así, un tiempo abierto mucho mayor, como en el caso de un estucor listo para el eje cafetero o un estucor max, por ejemplo, ¿vale? Listo. Buenas noches, ¿puedo aplicar? Ya se la respondimos sobre Graniplas. Tengo un cliente que estucó los muros pañetados. Listo. Listo. No sé si tenemos alguna otra pregunta, alguna otra inquietud sobre el tema. Listo. Entonces yo les voy a mostrar acá rápidamente qué productos tenemos y cuáles son como las novedades en estos últimos minuticos que nos quedan del espacio. Entonces, a ver, cuando yo hablo del portafolio de estucos, ¿ok? En el caso de Corona, yo voy a conseguir los más básicos, ¿verdad? Que se llaman en este caso textuco, ¿verdad? Es un estuco de uso interior, acrílico para ser aplicado en capas finas, no tiene capacidad de relleno, se pega muy bien sobre pintura, tiene un rendimiento aproximadamente entre 15 y 17 metros cuadrados por cuñete, ¿ok? Pero es un estuco. ¿Cuál fue la novedad del año pasado en Corona? Este tanque amarillo que vemos acá. Mastic profesional 2 en 1. Luis, ¿por qué se llama 2 en 1? Ojo con esto. No es porque me sirva para interior y para exterior, no señor. Es 2 en 1 porque recuérdense al principio que les decía, ojo Luis, para paredes en mampostería estuco, para drywall y sistema liviano, masillas. Este producto se llama 2 en 1 porque puedo trabajar los dos sistemas al mismo tiempo. O sea, puedo trabajar tanto obra liviana como obra en mampostería con un solo producto. Entonces mira que aquí me da una ventaja que no la teníamos en el portafolio, hay otras marcas que sí la manejaban, entonces digamos que eso era lo que nos faltaba a nosotros para completar nuestro portafolio. Segundo, en la tabla tenemos nuestro estucor interiores y exteriores, que básicamente es un estuco para mampostería que me permite ser utilizado tanto en interior como en exterior. Esto es importante. Estos tres productos, tanto el estucor interiores y exteriores como el textuco y el Mastic Profesional 2 en 1, yo los debo pintar.
Luis, ¿por qué me estás diciendo esto? Porque mira que tenemos estos productos que dicen interiores y exteriores especiales. Entonces, en estos dos productos superiores tenemos o encontramos el estucor Zócalo, que básicamente, ¿qué es? Un estuco impermeable. Cuando yo veo un estuco impermeable, estoy hablando de cuando yo tengo problemas de humedades. Específicamente esas humedades que vienen como del piso, que son humedades ascendentes. Ese estuco es mucho más resistente que el estuco tradicional que yo puedo utilizar para estas zonas. Entonces, Luis, si yo tengo un problema de humedad, ¿cuál es el estuco de lo que tú me estás mostrando ahí que me recomendarías para ese tema de humedades? Se llama estucor Zócalo. Es más, se llama Zócalo porque, digamos, cuando usted va a reparar, usted raspa toda la pared, ¿verdad? Aplica el producto, pero usted tal vez tuvo que desprender el zócalo de la parte baja del revestimiento, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Usted con ese mismo producto tiene la capacidad de pegar ese pedazo de enchape, digamos que es el zócalo o guarda escoba, lo va a poder pegar con el mismo producto sin problema. Por eso lo llamamos estucor zócalo. Entonces, digamos que me sirve para todo eso. Y no menos importante, tenemos ese último señor que se llama estucor nevado. Ese estucor nevado tiene una característica y es que es un estuco de uso exterior. Cuando yo me refiero a un producto exterior, es un producto que yo puedo aplicar totalmente expuesto a la intemperie, pero más allá de eso, porque también el estucor interiores y exteriores me sirve para esa misma aplicación, este estucor nevado tiene una característica, es que si yo lo deseo, yo lo puedo dejar sin pintar un año. O sea, el año que yo lo aplico, tranquilamente ese año yo me puedo olvidar de tener que aplicar pintura. O sea, el producto puede quedar totalmente expuesto a la intemperie y no va a pasar absolutamente nada, porque es muy resistente. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué me tocaría hacer? Buscarme un maestro de obra que tenga muy buena experiencia. ¿Para qué? Porque el producto es demasiado blanco, no necesita pintura. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Un maestro de obra estucador que básicamente estuque muy bien, que deje esas paredes bien lisitas, bien parejitas, para que no tenga la necesidad de pintar. Entonces me ahorro el tiempo de la pintura y obviamente el costo de la pintura exterior, que es bastante valorizada, ¿vale? Listo. Por acá me decía, sobre estuco veneciano, ¿hay algún estuco especial o toca retirar el estuco veneciano? Entonces fíjate que aquí hay algo interesante. El estuco veneciano se debe retirar siempre y cuando tú lo toques, ¿verdad? El estuco no esté hueco, o sea, o mejor dicho, esté bien adherido. De resto, si el estuco está bien adherido, simplemente le pasamos una lija para generar porosidad y un estuco de uso interior o exterior, ojo, que sea plástico, o sea, que sea una masilla, no en polvo, que sea una masilla, me sirve perfectamente. Brian me dice, ¿ese estuco para exterior se lija? Muy buena pregunta, Brian. Entonces, bueno, te la voy a responder enseguida. Ese estuco sí se deja lijar, pero hay un tema importante. Lo debes lijar en húmedo. ¿Cómo así? Sí, no puedes esperar que el producto se seque completamente. Donde tú dejes que ese producto se seque completamente, ese producto es tan resistente, obviamente, es tan duro, cuando lo quieras lijar, no lo vas a poder. Primero se te cae el brazo antes de poder terminar ese proceso de lijado. Entonces, en ese orden de ideas, señores, sí lo puedo lijar, sí se deja lijar, pero debes tener en cuenta que lo debes lijar en húmedo. Víctor, para calcular los materiales, ¿nos podrías decir el estuco en polvo, cuánto material se requiere por metro cuadrado? Gracias. Listo. Entonces, a ver, en el caso de los estucos es algo interesante, porque en el caso de los estucos en polvo yo tengo que tener en cuenta qué voy a hacer. Si yo lo voy a hacer, o voy a aplicar en capas lisas, finas, porque ya yo tengo, digámoslo así, una pared nivelada, yo podría estar hablando que un saco de estuco me rinde tranquilamente entre 15, 17 y podría llegar a decir hasta 20, 22 metros cuadrados. Un estuco en polvo tiene esa ventaja, que como tú lo preparas como tú lo necesites, dependiendo del trabajo, él va a tener diferentes rendimientos. Ahora, si tú me dices, Luis, yo tengo una pared de bloque y yo quiero aplicar el estuco directamente sin aplicar pañete, o sea, lo voy a aplicar en capas gruesas. Obviamente el producto me va a consumir muchísimo más. ¿Me doy a entender? Entonces, permítame más bien un segundo y voy a buscarte acá la ficha técnica de mi producto para que tengamos en cuenta cuánto es la capacidad cuánto es el consumo. Es tu Core Max en polvo, ficha técnica, para que tú tengas en cuenta cuánto es ese rendimiento, porque se medía cómo.
metros cuadrados por milímetro de espesor. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo claro esa parte, permíteme acá un segundo. Vamos a revisarlo acá. Ficha técnica. Entonces, la ficha técnica del producto básicamente me dice, vamos a ver, me está cargando. Quiero mostrárselos. Voy a dejar de compartirles. Voy a compartirles mi pestaña. Aquí. Y la estoy abriendo. Entonces, mira lo que dice acá. Consumo por área intervenida. Entonces me dice 1,2 más o menos 0,2 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Este metro cuadrado, digámoslo así, es por milímetro de espesor. Entonces, cuando yo tengo claro este tipo de casos, yo puedo decir, Luis, si el producto, si yo quiero, digamos, a 1 milímetro de espesor, yo me gasto aproximadamente entre 1 kilo y 1,2 kilos por cada metro cuadrado. Y un saco viene por 25 kilos. Mira que estamos hablando, como te decía al principio, puede estar entre los 22 y 17 metros cuadrados cada saco. Ahora, si tú me dices, Luis, yo voy a rellenar 1 centímetro de espesor, ya no estamos hablando de 1,2, estamos hablando de 10, o sea, 10 kilogramos por cada metro cuadrado. Eso quiere decir que un saco de producto a 1 centímetro de espesor, estamos hablando de que un saco me puede estar rindiendo 2,5 o 2,5 metros cuadrados a 1 centímetro de espesor. Aunque yo tengo que entender también que rellenar 1 centímetro de espesor es demasiado. Entonces, obviamente, es importante saber cómo lo voy a trabajar. Entonces, mire, a mí me dice Luis, pero entonces quiere decir que eso sale costoso, dependiendo. Recuerden que cuando yo voy a estucar, yo primero aplico ¿qué? Un mortero, ¿cierto? Y ese mortero tiene algo, y es que al ser una base de cemento, arena y agua, por ser mortero por su definición, este producto tiene algo, y es que esta mezcla necesita al menos 28 días para secar completamente, ¿verdad? Para poder aplicar bien sea un estuco, una pintura, o si me toca enchaparlo en el caso de pisos. O sea, el secado total de un mortero son 28 días, ¿cierto? Si yo hago eso antes o yo estuco antes, que corro el riesgo de que eso se pueda fisurar, se pueda craquelar y me empiece a generar malas experiencias sobre el producto. Ahora bien, ¿qué pasa con este producto? Yo podría tranquilamente, sí, me va a costar un poco más, ¿verdad? Porque no, obviamente no compro el pañete, simplemente compro el estuco, me voy a gastar más bolsas de estuco, pero yo tranquilamente, si tengo que rellenar 1 centímetro, lo puedo hacer sin problema en un solo día, porque el Estucor Max tiene esa capacidad. Miren que el Estucor Max, vamos a ver si lo podemos leer por acá. Aquí lo dice, mire, puede aplicarse directamente sobre el ladrillo o bloque en un espesor máximo por capa de hasta 8 milímetros, o sea, casi 1 centímetro de espesor. O sea, yo puedo aplicar tranquilamente casi 1 centímetro de espesor en una sola pasada de estuco y no le va a pasar absolutamente nada. O sea, cuando yo entiendo y comprendo eso, yo quiero decir, Luis, o sea, yo puedo nivelar una pared en 1, 2 manos, y si yo le doy un tiempo de secado de entre 6 y 12 horas por capa, yo tranquilamente en 24 horas puedo rellenar tranquilamente 1,5 centímetros aplicando estuco completamente sin tener que aplicar un pañete previo y tener que esperar 28 días a que ese pañete seque. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? La solución de este producto no está basada en el dinero, sino que está basado en el tiempo. Supongamos, Luis, yo tengo un quinceañero en ese salón, en esa casa, y tengo que rellenarla, tengo en obra gris, se me dio todo, la construcción de la casa y el quinceañero de la hija. Necesito terminar eso. Si tiene un pañete y lo estuca enseguida, corre el riesgo de que se craquele o se caiga. ¿Qué hacemos acá? Bueno, listo. Aplique un estuco, rellene con el estuco y en un día usted se ahorra prácticamente 28 días de espera. Ah, le puede salir un poquito más costoso que comprar el material del pañete, aplicarlo y después estucar. Posiblemente sí, pero va a terminar la obra mucho más rápido. Y hay personas que valoran mucho más el tiempo, ¿ok? Que otros recursos, ¿vale? Es importante que lo tengamos en cuenta. Listo. Algunos maestros utilizan Pegacor para rellenar y luego aplicar estuco. Bueno, mira que esto es algo muy empírico, ya lo había escuchado, pero me gusta porque realmente el Pegacor, ¿qué es? El Pegacor es un puente de adherencia, es un mortero también. Y lo aplican muchas veces hasta como lechada.
¿Y por qué razón? Porque el Pegacor tiene excelente adherencia. Entonces, obviamente, cuando se tira ese pañete o yo utilizo el Pegacor como pañete, pues obviamente me sale un poquito más costoso que un pañete tradicional, pero ese producto va a tener una excelente adherencia. Entonces, sí, sí lo han hecho, sí lo he escuchado. No lo voy a recomendar acá, pero sí lo han utilizado, sí lo han hecho y tiene un excelente resultado, pues obviamente por las propiedades de adherencia que tiene el producto. Obviamente, si tienes la capacidad de pegar baldosa, pues obviamente para aguantar un pañete, perdón, para aguantar un estuco, una pintura, mucho más que suficiente. ¿Listo? Sí. Bien, señores. No sé si tenemos alguna pregunta, duda o inquietud adicional que tengamos por este espacio. A ver, creo que por ahí no tenemos más preguntas. Entonces, en ese orden de ideas, voy a dejar de compartir por acá. Y bueno, básicamente, pues recomendarles, señores especialistas, eso. Recuerden que existen dos tipos de portafolio. Existen los que son las masillas plásticas, están los que son los estucos como tal. Los estucos están diseñados para mampostería, las masillas están diseñadas para obra liviana, ¿ok? Los estucos se dividen en estucos en polvo y estucos acrílicos. Los estucos en polvo, a su vez, base yeso y cemento. Los base yesos son de uso interior, los base cemento para uso exterior. ¿Ok? Los estucos acrílicos se pegan sobre pintura. Un estuco en polvo no se pega sobre pintura. Un estuco acrílico está diseñado para dar un acabado mucho más liso, queda mucho más blanco, tiene una muy buena adherencia sobre diferentes sustratos, algo que un estuco no, un estuco en polvo, perdón, no se puede pegar sobre paredes pintadas. Este producto sí está diseñado para ser aplicado en capas gruesas. Siempre se recomienda pintar. Importante eso. Recomendaciones, recordarle los estucos acrílicos que manejamos dentro de nuestro portafolio. Estucor interiores y exteriores es el más tradicional, pero también tenemos esos dos especiales. Léanlo, los invito a que lo conozcan en los diferentes puntos de venta Sodimac, Home Center. Nuestro estucor nevado y nuestro estucor zócalo. Ambos están disponibles dentro del portafolio. Mírenlos, léanlos, estudienlos, porque muchas veces podemos llegar a tener reclamaciones o situaciones en las que estos estucos sí nos pueden ayudar a resolver. Luis, ¿son valorizados? Sí son valorizados. Pero, por ejemplo, a mí me lo preguntaban muchas veces, Luis, tengo 3 años reparando la humedad de mi casa y me toca reparar cada 6 meses porque es muy drástica. Y tengo personas que han utilizado este tipo de estucos como el Zócalo o el Nevado y santo remedio. Han solucionado su problema. ¿Me doy a entender? Entonces, tal vez, listo, es una inversión un poco más valorizada en el momento, pero luego se me convierte en la solución de mi problema, definitivo. Listo. Señores, cuando son las 8, a ver, sí, 8 en punto de la noche, espero que les haya gustado el tema, espero que les haya servido este espacio. Y bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta que necesiten, pueden acercarse a los diferentes puntos de Sodimac Home Center. Allí van a encontrar promotores tanto de Sodimac como de Corona, que los van a poder así asesorar, así tal cual como lo hice yo. Van a encontrar personas que lo van a poder, digamos, asesorar o guiar en esa compra o en esas dudas que ustedes puedan tener. Por acá, Juan Carlos me decía una última pregunta. ¿Qué costo tiene la aplicación total por metro cuadrado de estuco impermeable, incluyendo mano de obra? Bueno, yo no soy maestro de obra, no te puedo decir cuánto. Yo creo que tal vez alguno de los compañeros que está aquí en el chat, que si sea estucador, te puede decir. Lo que sí te digo es que, por ejemplo, un estucor nevado está alrededor, por lo menos él viene en cuñete, está alrededor de los 180, 190.000 pesos el cuñete, si la memoria no me falla. Un estucor zócalo puede estar alrededor de los 50, 60.000 pesos el galón, solamente se vende por galón, porque es un estuco muy especializado. Entonces, en ese orden de ideas, sí, no te puedo dar un dato exacto de la mano de obra porque no me dedico a eso realmente, pero yo creo que cualquier compañero del gremio te podría decir más o menos cuánto está cobrando por metro cuadrado, ¿vale? Señores, espero que les haya gustado el tema, que haya sido de su agrado. Me disculpa, pues ahí tengo un problema de alergia en este momento, pero bueno, la verdad lo hice con la mayor de las intenciones, la mayor de las mejores intenciones, perdón, y bueno, espero que realmente les haya gustado y les haya servido el tema, ¿vale? Sí, señor, sí sirve el estucor zócalo para humedades ascendentes. Ojo, las ayuda a mitigarla, pero no es la solución real. La solución real se llama barrera. Búsquelo por ahí por internet. Impermeabilizante barrera de Corona. ¿Vale?
Muchísimas gracias, señores. Que tengan una excelente noche. Feliz día para todos, feliz semana, que estén muy bien. Hasta luego en nombre de Corona. Feliz día, feliz noche para todos. Hasta luego. Gracias, Luis. Vamos a dejar unos minutos para que la gente que no ha podido diligenciar la asistencia lo haga en este momento. Entonces, vamos a dejar abierto la sesión para que las personas puedan diligenciar la asistencia y se les pueda enviar la grabación de la capacitación del día de hoy.